Hay una escena que se repite en distintos lugares del mundo, pero que duele de forma especial en un país como México. Alguien entra a un restaurante, seguro de sí mismo, esperando ser atendido, reconocido, valorado, y de pronto algo sucede. Una mirada que se desvía, un gesto incómodo, una negativa sutil o descarada. No tenemos mesas disponibles, aunque claramente hay mesas vacías. El mensaje oculto no se dice, pero se siente. Tú aquí no perteneces. Eso, más allá de lo anecdótico, es una herida profunda. Y cuando esa herida ocurre en público, frente a otros ojos, otros juicios, la respuesta emocional no es sencilla. Porque no es solo una cuestión de servicio o cortesía, se trata de dignidad y en muchas ocasiones de la fragilidad con la que nos sostenemos por dentro. Ryan García, boxeador, joven, famoso, recibió una negativa de servicio en un restaurante. La noticia se volvió viral, como tantas otras en la era de los teléfonos con cámara. Pero lo que realmente generó eco emocional no fue el evento en sí, sino la reacción que tuvo después. Lo que hizo dejó a muchos con la boca abierta, no por ser violento, escandaloso o grosero, sino porque reveló algo más grande. ¿Cómo respondemos cuando el mundo nos dice que no valemos lo que creemos valer? En México, el respeto no es solo un valor, es una armadura. Desde pequeños, especialmente los hombres, aprenden que el respeto es sinónimo de valía. Se les enseña que deben hacerse respetar, que no pueden dejarse. Pero ¿qué pasa cuando ese respeto se niega de manera frontal, pública, incluso injustificada? A los 45, 50 o 60 años, muchos hombres ya han vivido algún tipo de experiencia parecida. No necesariamente en un restaurante, pero sí en una oficina donde su palabra fue ignorada, en una reunión familiar donde su opinión no pesó, o en una situación donde se sintieron invisibles. La sensación es brutal, una mezcla de impotencia, rabia, tristeza y vergüenza. ¿Y por qué tanta vergüenza? Porque en el fondo hay una expectativa silenciosa. Yo ya viví lo suficiente como para no tener que mendigar respeto. Pero la vida, como sabemos, no se ajusta a nuestras ideas de justicia. A veces, incluso después de darlo todo, aún así nos rechazan. Lo que hizo Ryan después del rechazo, más allá del acto puntual, abrió una conversación no sobre él, sino sobre todos nosotros. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos hiere en el punto más sensible de nuestra autoestima? ¿Respondemos con agresión? ¿Con silencio? ¿Con ironía? ¿O con una conciencia que nos permita no caer en el mismo juego? Muchos hombres mayores se sienten desconectados de sus emociones porque durante décadas se les enseñó a guardarlas, a tragarlas, a no hacer drama. Pero en realidad, esos sentimientos no desaparecen. Se transforman en cinismo, en orgullo, en esa sensación de estar siempre a la defensiva. Y cuando alguien los desafía, como en un restaurante donde se les niega el servicio, o en una conversación donde se les interrumpe, el golpe no es solo momentáneo, es acumulativo. Este no es un capítulo sobre Ryan García. Es un capítulo sobre lo que duele cuando ya hemos recorrido buena parte del camino y, aún así, sentimos que tenemos que seguir demostrando quiénes somos. Sobre todo, cuando el mundo, o una parte de él, decide que no somos suficientes. Si esta reflexión ya tocó algo en tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué parte te habló más? Ahora, continuemos. En la cultura mexicana, ser hombre ha estado históricamente ligado a la noción de honor. No solo se trata de ser proveedor o fuerte físicamente. Hay algo más sutil, más silencioso y por eso mismo más peligroso. La expectativa de ser respetado en todo momento. No por lo que se dice, sino por lo que se proyecta. La voz firme, la espalda recta, la mirada directa, el no dejarse de nadie. Ese es el ideal que muchos hombres han cargado durante décadas, aunque por dentro se estén desmoronando. Cuando una figura pública como Ryan García es rechazada en un lugar público, el escándalo no es solo por la fama, sino porque toca una fibra muy sensible en el inconsciente colectivo,
la humillación. En México, la humillación pública es una de las experiencias más temidas, sobre todo entre quienes han vivido toda una vida esforzándose por ser alguien. Y aquí es donde entra el ego, no en su forma superficial, como vanidad, sino como una construcción emocional que se ha moldeado con los años. Muchos hombres adultos no están defendiendo solo su orgullo cuando reaccionan a un insulto o a una falta de respeto. Están defendiendo una historia de vida, sus sacrificios, las veces que aguantaron, las veces que dijeron sí cuando querían decir no. Todo eso se acumula y en un solo momento, como un rechazo sin explicación, ese castillo de identidad puede tambalearse. ¿Por qué esto pesa más con la edad? Porque a los 20 o 30 años, uno todavía cree que tiene tiempo para demostrar. A los 50, 60 o más, la expectativa cambia. A estas alturas ya no debería tener que probar nada. Y cuando el entorno no lo reconoce, la herida se siente más profunda. Ya no es solo un momento incómodo, es un cuestionamiento existencial. Muchas veces, este tipo de experiencias activa recuerdos enterrados. El padre que nunca validó, el jefe que despreció, la pareja que ridiculizó, el mundo que no escuchó. Y aunque el presente sea distinto, la emoción es la misma, sentirse invisible o indigno. En el contexto mexicano, esta herida se agrava porque el respeto social se convierte en una medida de identidad. El hombre que ya no es visto empieza a sentirse reemplazado, desfasado o incluso inútil. Y aquí aparece una emoción que rara vez se admite, pero que muchos sienten: el miedo a volverse irrelevante. El rechazo que vivió Ryan, aunque breve, funcionó como espejo. No porque todos seamos famosos o públicos, sino porque todos en algún momento hemos sido ignorados injustamente. Y eso toca una verdad dolorosa. El respeto que creemos merecer no siempre nos será concedido. Y entonces, ¿qué hacemos con eso? Algunos reaccionan con ira, otros con sarcasmo, algunos más se encierran, pero hay una alternativa que requiere más valor que cualquiera de las anteriores: mirar hacia adentro, preguntarse con honestidad ¿por qué duele tanto? ¿Qué estoy defendiendo en realidad? ¿Mi nombre? ¿Mi pasado? ¿Mi necesidad de aprobación? Aceptar que somos vulnerables no es perder el honor, al contrario, es redefinirlo. Quizás el verdadero honor no está en cómo el mundo nos trata, sino en cómo respondemos cuando el mundo nos falla. No es fácil, nadie nos enseñó a hacerlo, pero es ahí donde empieza la verdadera fortaleza emocional. Porque al final del día, no se trata de evitar ser heridos, eso es imposible, sino de aprender a no destruirnos por dentro cada vez que alguien nos niega el reconocimiento que anhelamos. Una de las verdades más difíciles de aceptar y más dolorosas de enfrentar es que el mundo no siempre reconoce el esfuerzo, la historia o el valor de una persona. Para quienes han vivido décadas dando lo mejor de sí en sus familias, en el trabajo, en la comunidad, esto puede sentirse como una injusticia profunda, porque en el fondo, muchos crecieron con la creencia de que si uno se porta bien, si es responsable, respetuoso y trabajador, entonces será tratado con dignidad. Pero eso, tristemente, no siempre ocurre. Cuando a Ryan García le niegan el servicio, más allá de si fue un error o un acto deliberado, lo que muchos vieron fue una escena simbólica, alguien esperando respeto y encontrando rechazo. Y aunque se trate de un famoso, la emoción de fondo no tiene que ver con la fama. Tiene que ver con esa expectativa silenciosa que habita en tantos hombres. Algún día el mundo se va a dar cuenta de lo que valgo. Pero ¿qué pasa si ese reconocimiento no llega? ¿Qué ocurre cuando, después de años de lucha, uno se da cuenta de que el respeto exterior no es automático? Aquí se abre una grieta psicológica. Porque si toda la identidad ha sido construida sobre la mirada de los demás, la ausencia de esa mirada se vive como un vacío existencial. Muchos hombres de más de 45 años lo han sentido. No en un restaurante quizá, pero sí en sus propios hogares,
cuando sus hijos ya no los escuchan con la misma atención. En el trabajo, cuando sus ideas empiezan a ser descartadas por nuevas generaciones. O en la sociedad, cuando la velocidad del cambio los deja atrás y ya no sienten que tienen un lugar claro. Esto puede generar una sensación de resentimiento, de amargura silenciosa, una voz interna que dice, yo hice todo bien, ¿por qué me siento tan invisible ahora? Y en esa pregunta se esconde una gran trampa, haber atado el propio valor a la validación externa. Porque si uno solo se siente valioso cuando otros lo confirman, entonces queda a merced del juicio ajeno, que es cambiante, caprichoso e inevitablemente injusto. La cultura mexicana, con su fuerte énfasis en el quedar bien y en guardar las apariencias, muchas veces refuerza esa dependencia emocional. Se valora más lo que parece que lo que es. Se aplaude más al que impresiona que al que permanece. Y en medio de todo eso, muchos hombres aprenden a vivir para los otros, sin saber bien quiénes son cuando nadie los está mirando. Por eso, el rechazo, cuando llega, no es solo un acto externo, es un espejo brutal. Obliga a mirar hacia adentro y preguntarse, ¿quién soy si no me aplauden? ¿Quién soy si me ignoran? Y aunque esas preguntas duelen, también pueden ser el inicio de algo mucho más profundo. La construcción de un respeto interior. Un respeto que no depende de cuántas veces digan tu nombre, sino de cómo te hablas a ti mismo cuando nadie más lo hace. De cómo recuerdas tus propias batallas, tus silencios, tus logros invisibles. Porque hay victorias que nadie aplaudirá, pero que siguen siendo tuyas. Y hay gestos de dignidad que nunca saldrán en las noticias, pero que forjan el carácter mucho más que cualquier titular. Este es el verdadero punto de inflexión. No se trata de negar que duele ser rechazado. Se trata de no permitir que ese rechazo defina lo que eres. Porque al final todo lo que hiciste, todo lo que diste, todo lo que cargaste, sigue teniendo valor, aunque nadie lo diga. Aunque el mundo no lo vea, cuando alguien es rejeitado públicamente, como en el caso de Ryan García, la primera reacción suele ser instintiva. Ira, sorpresa, incomodidad. No es racional, es una ola emocional que viene de lo más profundo. Y es que no estamos reaccionando solo a lo que pasa ahora, sino a todo lo que ha pasado antes y no se ha sanado. La mayoría de los hombres mayores crecieron sin espacios reales para hablar de lo que sienten. No se les permitía llorar, no se les animaba a compartir su vulnerabilidad. En cambio, aprendieron a reaccionar, a responder con orgullo, con dureza, con distancia. No porque sean fríos, sino porque fue la forma que encontraron de sobrevivir emocionalmente. Así que cuando algo como un rechazo público sucede, la reacción no es solo contra el acto en sí, sino contra todo lo que ese acto simboliza. En ese instante, lo que duele no es el lugar, ni el mesero, ni la situación. Es el sentimiento de no ser visto, de no ser tomado en cuenta. Y eso enciende algo que lleva años guardado. Pero aquí es donde entra una distinción clave. Reaccionar no es lo mismo que responder. Reaccionar es automático. Es gritar, retirarse con rabia, hacer un escándalo o quedarse callado con rencor. Es lo que sale cuando el ego se siente herido. Y aunque es comprensible, muchas veces esa reacción termina empeorando la herida. Porque después llega la culpa, la vergüenza o el remordimiento por haber actuado desde el impulso. Responder, en cambio, requiere pausa, requiere conciencia. Es mirar lo que ocurrió y decidir qué hacer desde un lugar más profundo. Responder no significa aguantarse todo, ni quedarse callado. Significa actuar desde la dignidad, no desde la herida. Lo que Ryan hizo después de que le negaron el servicio fue, para muchos, sorprendente. No porque haya sido espectacular, sino porque fue contenido y claro. Y eso descolocó a quienes esperaban una reacción explosiva. Su postura habló más fuerte que cualquier grito. Y eso, en sí mismo, es un acto poderoso. En México muchas veces se confunde fuerza con agresividad. Pero ser fuerte no es gritar más fuerte que los demás. Ser fuerte es poder estar en medio de la tormenta sin perderse a uno mismo.
Es mirar a los ojos de quien te rechaza y no reducirte a su juicio. ¿Y cómo se logra eso? No de la noche a la mañana. Es el resultado de un proceso interior, de años de trabajo emocional, de haberse hecho preguntas incómodas y haber sostenido silencios duros. Es la madurez emocional que permite ver más allá del momento y elegir algo diferente. Muchos hombres, al llegar a cierta edad, sienten que ya no tienen energía para cambiar, pero la verdad es que nunca es tarde para aprender a responder en vez de reaccionar. Nunca es tarde para dejar de actuar desde el resentimiento y empezar a actuar desde la claridad. Responder es un acto revolucionario. En un mundo que te empuja a explotar, a demostrar, a competir, detenerte un segundo y elegir tu respuesta es una muestra de poder interior. Y ese poder no necesita aplausos, porque ya no depende de lo que los otros vean, sino de lo que tú sabes de ti mismo. Quizá eso fue lo que más impactó del gesto de Ryan, que mostró que hay otras formas de enfrentar la humillación. Que no siempre hay que rugir para hacerse escuchar. A veces, la calma también tiene voz. Una voz que resuena más hondo, porque viene de alguien que ya no necesita probar quién es. Hay una necesidad emocional que no se apaga con la edad, aunque muchos finjan que sí. El deseo de ser visto. No de ser observado superficialmente, sino verdaderamente visto, reconocido, comprendido, validado. Es una necesidad que habita en cada persona, pero que, con los años, empieza a disfrazarse con orgullo, con sarcasmo o con indiferencia. Muchos hombres mayores en México han aprendido a silenciar esta necesidad. Se les dijo que era egoísta, que no era de hombres andar buscando aprobación. Pero la verdad es que no se trata de ego, se trata de identidad. Porque cuando uno ha dado tanto, por los hijos, por la familia, por el trabajo, y llega un momento en el que nadie parece notarlo, la invisibilidad emocional puede doler más que cualquier rechazo puntual. Lo que pasó con Ryan García es, en ese sentido, solo un reflejo de lo que muchos viven en silencio. No se trata de entrar a un restaurante y ser reconocido como famoso. Se trata de entrar a cualquier espacio, una casa, una sala, una conversación, y sentir que uno todavía importa. Y no se necesita fama para desear eso. Solo se necesita haber sido humano el tiempo suficiente como para haber experimentado la soledad emocional. Esa que llega cuando estás en una habitación llena de gente y aún así sientes que no estás ahí. Esa que no grita, pero que pesa. Que no se nota, pero que se carga. En una sociedad como la mexicana, donde se espera que los hombres aguanten y no hablen mucho de sus emociones, este deseo de ser visto queda atrapado. Y cuando no se expresa de forma saludable, busca salidas torcidas. El reclamo constante, el autoritarismo, el silencio castigador. Todos intentos, a veces inconscientes, de decir: mírame, reconóceme. No me ignores. Esto no es señal de debilidad, al contrario. Es una muestra de que incluso los más fuertes necesitan conexión emocional. Y que cuando esa conexión falta, incluso el más exitoso, el más valiente, el más responsable, puede sentirse vacío. Ryan no reaccionó como muchos esperaban, no buscó venganza inmediata, ni devolvió la humillación con otra humillación. Y eso dejó a muchos descolocados, porque lo que estamos acostumbrados a ver, en redes, en la televisión, incluso en la política, es que quien es herido responde con más herida. Pero él eligió otra cosa, y eso nos hace preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si en lugar de juzgar, alguien simplemente lo hubiera escuchado? ¿Qué ocurre cuando, en lugar de reaccionar, decidimos realmente ver al otro? Lo mismo aplica para nosotros. ¿Cuántas veces en la vida hemos querido gritar, no de rabia, sino de frustración, por no ser vistos? ¿Cuántas veces una conversación superficial nos ha dejado con un vacío profundo? ¿Cuántas veces hemos sentido que el mundo ya no tiene interés en lo que somos, sino solo en lo que representamos? A cierta edad, esa sensación puede intensificarse, porque ya no se está en la etapa del devenir, sino del haber sido.
y eso puede generar nostalgia, pero también vulnerabilidad. Una pregunta aparece con fuerza. ¿Todavía tengo algo que ofrecer? La respuesta, aunque no siempre se diga, es sí. Pero no viene de afuera, viene de dentro. El deseo de ser visto no se apaga, pero puede transformarse. Ya no tiene que depender de multitudes ni de reconocimiento externo. Puede volverse más íntimo, más sereno. Puede empezar con uno mismo, con la capacidad de verse con compasión, con respeto, con verdad. Y entonces, cuando alguien nos niegue una mirada, un saludo, un gesto, eso ya no nos define, porque uno ya se ha aprendido a ver desde adentro. Y eso, aunque pocos lo digan, es uno de los logros más grandes que se pueden alcanzar en la vida. Pocas emociones duelen tanto como el orgullo herido. Y es que no se trata solo de una sensación, sino de un sistema completo de defensa que hemos construido durante años. El orgullo en muchas ocasiones ha sido lo que ha sostenido a muchos hombres cuando el mundo los trató con dureza. Es esa voz interna que dice, tú puedes solo, no necesitas a nadie, no te rebajes. Pero cuando ese orgullo es tocado, como en una situación pública de rechazo o humillación, como le ocurrió a Ryan García, algo se resquebraja, porque el orgullo no es invulnerable. Es fuerte, sí, pero también es frágil. Y cuando se rompe, lo que queda al descubierto no es debilidad, sino una herida que lleva años ahí, escondida. En el contexto mexicano, el orgullo tiene raíces profundas. Para muchos hombres, es una forma de dignidad, de respeto propio, incluso de identidad masculina. Pero cuando se convierte en barrera, en muralla que impide reconocer el dolor, deja de proteger y empieza a aislar. ¿Cuántas veces una ofensa leve ha provocado una reacción desproporcionada? ¿Cuántas amistades se han roto por un malentendido no resuelto? ¿Cuántas parejas han terminado por no saber pedir perdón? En muchas de esas historias, el orgullo fue protagonista. Y aunque parezca que nos sostiene, en realidad, muchas veces nos encierra. Cuando alguien como Ryan es rechazado públicamente y no responde con violencia, sino con presencia y conciencia, lo que está haciendo es algo radical, salirse del guión del orgullo herido. Está mostrando que hay una alternativa, que no todo tiene que resolverse con gritos o con desplantes, que también se puede responder desde la serenidad, sin perder dignidad. Pero esto no es fácil, porque reconocer el dolor que hay detrás del orgullo requiere una valentía diferente. No la de los golpes, sino la de la introspección. Y eso asusta, especialmente cuando hemos aprendido a no mirar hacia adentro. Para muchos hombres de más de 45 años, el orgullo se ha convertido en un escudo tan habitual que ya ni siquiera lo notan. Está presente en cada yo estoy bien, aunque por dentro algo se esté desmoronando. En cada no necesito ayuda, aunque el alma esté agotada. En cada eso no me afectó, aunque el corazón siga dolido por dentro. El problema no es tener orgullo. El problema es cuando ese orgullo no nos deja sanar. Porque en el fondo, lo que muchos necesitan no es venganza ni demostración de fuerza, sino permiso para sentir lo que realmente sienten. Tristeza, frustración, soledad. Y eso solo es posible cuando el orgullo baja la guardia. Quizás la lección más grande del episodio de Ryan no está en lo que hizo, sino en lo que eligió no hacer. No se rebajó, no buscó humillar de vuelta, no actuó desde la herida. Y eso, en una cultura donde se espera que el hombre devuelva el golpe, fue una muestra de poder real, porque eligió no convertirse en reflejo de lo que lo hirió. Y eso es algo que todos podemos aprender, a no vivir esclavizados por el orgullo, a reconocer cuándo estamos reaccionando desde una herida y no desde nuestra verdadera fuerza, a permitirnos sentir sin vernos como débiles, a entender que ser hombre también es tener el valor de bajar la voz y escuchar lo que hay dentro, porque cuando el orgullo deja de ser prisión, empieza la libertad emocional, y esa, en cualquier etapa de la vida, es la libertad que más vale la pena conquistar.
Llegar a los 50, 60 o más años trae consigo una paradoja silenciosa. Por un lado, hay experiencia, madurez, sabiduría. Por otro, empiezan a desaparecer los aplausos, los reconocimientos, la atención que antes parecía constante. Y eso, aunque no se diga en voz alta, puede sacudir los cimientos de la autoestima. Durante décadas, muchas personas, especialmente hombres en México, construyeron su identidad alrededor de lo que hacían, de lo que producían, de los resultados visibles. Era lógico. El respeto se ganaba a través del esfuerzo, del trabajo duro, de cumplir con el rol de proveedor o figura fuerte. Pero ¿qué pasa cuando eso ya no es tan visible? Cuando ya no se produce tanto, cuando los hijos se han ido, cuando la empresa ya no te necesita como antes. Lo que ocurrió con Ryan García, aunque es un caso específico y mediático, funcionó como disparador emocional. Su valor, al menos en ese momento, fue puesto en duda por otros, no por su carrera ni por su historia, sino por un gesto de rechazo. Y aunque él tenga fama y recursos, la emoción que ese acto evoca es universal, la sensación de no valer suficiente. Y es ahí donde muchos se quiebran por dentro. Porque si mi valor está atado a lo que los demás reconocen, entonces, cuando ellos dejan de mirar, yo dejo de existir. Ese es el peligro de haber basado la autoestima solo en el exterior. Reencontrarse con el valor propio requiere un giro interno. Significa dejar de preguntarse, ¿qué piensan los demás de mí? Y empezar a preguntarse, ¿qué sé yo de mí, incluso cuando nadie me ve? En este proceso, muchos hombres descubren que han sido valiosos por razones que nadie vio. Por las veces que se callaron para evitar un conflicto. Por las veces que trabajaron enfermos para no fallar. Por los actos pequeños de fidelidad, responsabilidad o ternura que no salieron en ninguna foto. Ahí hay valor, un valor que no necesita vitrina. Pero para llegar a esa comprensión, hay que pasar por un momento doloroso, el de reconocer cuánta validación hemos estado esperando en silencio. Cuánto dependemos aún del respeto de los otros para sentirnos completos. Y cuán duro es cuando ese respeto no llega. Aceptar esto no nos hace débiles, nos hace humanos. Y abre la puerta a una reconstrucción mucho más profunda, la de una autoestima basada en el ser, no en el hacer. En lo que uno representa para sí mismo, no solo para el mundo. Volver a definir el valor propio también implica dejar atrás antiguas medidas. No soy menos valioso por ya no ser el centro de atención. No soy menos por no tener el mismo cuerpo, la misma energía, el mismo rol que antes. El valor cambia de forma, pero no desaparece. Se vuelve más sutil, más silencioso, pero también más verdadero. Lo que Ryan hizo al no responder con violencia fue también una forma de afirmar su valor. No necesito destruir para demostrar que valgo. Y esa es una lección enorme, especialmente para quienes han vivido atrapados en la lógica de demostrar todo el tiempo. Al final del camino, lo que más sostiene no es lo que otros piensan de nosotros, sino la paz que sentimos al mirarnos al espejo. Saber que seguimos siendo dignos, no por lo que tenemos o lo que hacemos, sino por todo lo que hemos vivido, por todo lo que hemos amado, y por la forma en que, a pesar de las caídas, seguimos caminando. Hay heridas que marcan, no por su tamaño, sino por lo que nos obligan a ver de nosotros mismos. El rechazo que vivió Ryan García en ese restaurante puede parecer una anécdota superficial para algunos, pero para otros, especialmente para quienes han sentido el peso del desprecio o la humillación, ese momento tiene una carga simbólica profunda. Representa el instante en que se tambalea lo que creíamos seguro. Y sin embargo, ese tambaleo no tiene que significar derrumbe. A veces, es el inicio de algo más grande, el umbral hacia una transformación emocional. En la vida adulta, especialmente pasada cierta edad, uno ya no quiere vivir en guerras emocionales. Ya no se desea tener razón todo el tiempo, ni demostrar superioridad. Lo que se busca, a veces sin saber cómo decirlo, es paz interior, claridad, sentido.
Y paradójicamente, muchas veces eso no llega a través del aplauso o del reconocimiento, sino a través de una crisis. Porque la crisis, como el rechazo público o la pérdida de estatus, desarma los viejos mecanismos de defensa. Nos obliga a vernos sin máscaras. Nos hace preguntarnos, ¿quién soy cuando ya no me aplauden? ¿Qué valor tengo cuando ya no me buscan? Y aunque esas preguntas duelen, también despiertan partes dormidas, la empatía, por ejemplo, el deseo de escuchar más que de hablar, la capacidad de perdonar. A los demás sí, pero también a uno mismo. A veces, solo después de ser rechazado, uno empieza a soltar las expectativas que tenía sobre cómo debía ser tratado por la vida. Y en ese soltar, llega una libertad nueva, la de ser uno mismo sin depender del juicio ajeno. Muchos hombres mayores cargan con historias que no han contado, con emociones que no han llorado, con frustraciones que han guardado para no incomodar. Y cuando algo los descoloca, como una ofensa, una traición, una humillación, esas emociones salen como lava de un volcán. Pero si en lugar de explotar se detienen a mirar qué hay detrás de esa rabia, pueden descubrir algo valioso, una parte de sí mismos que solo quería ser escuchada. En ese sentido, la herida no es solo dolor, también puede ser puerta. Una puerta hacia una vida emocional más libre, más consciente, no más fácil, porque sentir nunca es fácil, pero sí más verdadera. Y la verdad, por dura que sea, siempre es más liviana que la negación. Ryan pudo haber reaccionado con furia, con prepotencia, con revancha, pero eligió otra cosa, y al hacerlo, activó una conversación que va más allá de él. Porque todos en algún momento hemos estado en su lugar, y lo que realmente importa no es si nos rechazan, sino quién decidimos ser después de ese rechazo. Transformarse emocionalmente no es un proceso inmediato, es lento, incómodo, incluso solitario, pero también es profundamente humano. Es atreverse a dejar de pelear con la vida y empezar a habitarla con más humildad, con más presencia, con más amor propio. En México, donde la cultura todavía premia la dureza y penaliza la sensibilidad, este tipo de transformación es casi un acto de rebeldía, porque implica decir sí, me dolió, pero ese dolor no me va a definir. Implica mostrarse sin armaduras. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, es un acto de coraje. Tal vez al final ese fue el verdadero impacto de lo que hizo Ryan, recordarnos que hay otra manera, que cada herida puede ser también un maestro, que el respeto más importante no es el que nos dan los demás, sino el que construimos con nosotros mismos cuando decidimos crecer en vez de reaccionar. La vida al final no se trata de evitar las heridas, se trata de aprender a caminar con ellas sin que nos definan. Y ese es quizá uno de los aprendizajes más profundos que podemos abrazar después de los 45, cuando ya no vivimos con la ansiedad de construir una identidad, sino con la responsabilidad de sostenerla con integridad. El caso de Ryan García nos ofreció un espejo. No para hablar de celebridades, sino para vernos a nosotros mismos, para recordar ese día en que fuimos ignorados, despreciados o subestimados, para revivir esa sensación de no pertenecer, de no valer, de no ser reconocidos, pero también para elegir algo distinto, la dignidad de no perderse uno mismo en el dolor, porque al final, la dignidad no es una medalla que te cuelga el mundo. Es una postura interna, es la forma en que eliges mirarte cuando nadie más lo hace, es el valor de no caer en el resentimiento, aun cuando hay razones para hacerlo, es el acto silencioso de decirte a ti mismo, no necesito que el mundo me valide para saber quién soy. Eso no significa resignarse, significa liberarse. Liberarse del peso de estar esperando aprobación, reconocimiento o justicia externa, y empezar a vivir desde una paz que no depende de nada fuera de ti. En México, esto implica una revolución silenciosa, porque durante generaciones se nos ha enseñado que el respeto se impone, que la fuerza está en no quebrarse, que el hombre se define por su capacidad de resistir sin hablar.
Pero tal vez hoy, más que nunca, necesitamos otro modelo, el de quien se permite sentir sin dejar de ser fuerte, el de quien puede hablar de sus heridas sin victimismo y de sus logros sin arrogancia. La experiencia de sentirse rechazado, ya sea en un restaurante, en la propia casa o en una relación, duele, pero también es una oportunidad. Una oportunidad para preguntarnos, ¿cuánto valgo si ya no tengo que demostrarlo? ¿Quién soy cuando dejo de luchar contra el juicio de los demás? Tal vez el verdadero respeto que todos anhelamos no es el de los otros. Es el respeto que uno se da cuando deja de esconder su humanidad, cuando puede decir, sí, me duele, pero también puedo seguir adelante, porque hay una forma de caminar después de la herida que no es de derrota, sino de conciencia. Una forma de estar en el mundo que no depende de los aplausos, ni del estatus, ni del miedo. Es simplemente caminar con el alma más liviana, porque uno ya no está atado a la imagen que proyecta, sino conectado con lo que realmente es. Y eso, para quienes han vivido décadas cargando exigencias externas, es un regalo inmenso. El regalo de no tener que probar nada, de vivir desde la calma, no desde la competencia, de hablar desde la experiencia, no desde la necesidad, de amar sin pedir permiso, de perdonarse por lo que no salió como uno esperaba, de reconocer que la vida nunca será perfecta, pero aún así vale la pena ser vivida con dignidad. Así que si alguna vez te sentiste como Ryan en ese restaurante, mirado de reojo, negado, ignorado, recuerda esto: ese momento no define tu valor. Tu historia completa no puede ser reducida a una escena. Tu dignidad no se perdió. Solo está esperando que la reclames desde dentro. Y cuando lo hagas, cuando dejes de esperar justicia afuera y comiences a vivir con justicia interna, entonces descubrirás algo poderoso, que siempre tuviste el respeto que necesitabas, solo que, por un tiempo, lo buscaste en el lugar equivocado. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje te habló, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué aprendiste hoy sobre ti mismo? Hay momentos en que el mundo no te va a dar lo que crees merecer, ni respeto, ni reconocimiento, ni disculpas, y en esos momentos todo parece volverse gris. Uno siente que la vida es injusta, que tanto esfuerzo fue en vano, que nadie entiende lo que costó llegar hasta aquí. Es una sensación amarga, solitaria y muchas veces paralizante. Pero justo ahí, en medio de esa desilusión, aparece una pregunta distinta, no desde el ego, sino desde la verdad. ¿Qué sí depende de mí? Porque si bien no puedes controlar la forma en que los demás te ven, ni evitar que el mundo te rechace a veces, sí puedes elegir cómo tratarte a ti mismo en ese proceso. Y eso lo cambia todo. Muchos hombres mayores han vivido décadas reaccionando, defendiendo su nombre, su historia, su lugar. Y es entendible. Vivimos en una cultura que premia la apariencia y castiga el error, que te empuja a competir, a no ceder, a no mostrar grietas. Pero llega un punto en la vida en que uno ya no quiere seguir en esa batalla, no por cobardía, sino por sabiduría. Porque se ha aprendido que la pelea más importante no es contra el mundo, sino contra las ideas equivocadas que uno ha creído sobre sí mismo. No soy suficiente. Si no me respetan, no valgo. Debo demostrar que tengo razón. Son pensamientos que duelen porque se sienten verdaderos, pero no lo son. Son parte de un guión aprendido, heredado, repetido sin cuestionar. Y ahora, con la experiencia que te dan los años vividos, puedes dejar de repetirlo. Sí, te rechazaron. Sí, te subestimaron. Sí, tal vez te hicieron sentir invisible. Pero también sigues aquí, respirando, con historia, con dignidad, con una vida que a pesar de todo te sigue enseñando. Lo que sí depende de ti es elegir tu respuesta. Puedes seguir cargando el enojo o puedes soltarlo. Puedes esperar a que te pidan perdón o puedes darte tú mismo el permiso de avanzar. Puedes endurecerte o puedes ablandarte sin perder tu centro. Eso no significa rendirse, significa transformarse. Ya no desde la rabia, sino desde la comprensión.
Ya no para probar nada, sino para vivir con más verdad. Tal vez no todos vean tu valor. Tal vez no todos reconozcan lo que hiciste, lo que diste, lo que aguantaste, pero tú sí puedes verlo. Y eso, créeme, tiene un poder que no imaginabas. Tú sabes cuántas veces te callaste para no dañar, cuántas veces trabajaste sin recibir un gracias, cuántas veces fuiste fiel a pesar de la indiferencia. Todo eso cuenta, todo eso te construyó. Y aunque nadie lo aplauda, ahí está, formando parte de tu integridad. Esa integridad es tuya. Nadie puede quitarla. Ni un rechazo, ni una traición, ni una injusticia. Porque no depende de lo que otros digan. Depende de lo que tú decides ser día tras día. Así que la próxima vez que la vida te niegue algo, una atención, una palabra, una mirada, detente. Respira. Y en lugar de reaccionar, recuérdate, esto no define quién soy. Lo que sí te define es la forma en que caminas después. ¿Con qué actitud sigues? ¿Cómo eliges tratarte mientras sanas? ¿Cómo eliges hablarte cuando todo alrededor parece guardar silencio? Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti quiere vivir de otra forma. Más libre, más presente, más en paz. No perfecta, no idealizada, sino auténtica. Este capítulo extra no es un cierre, es un comienzo. El comienzo de una vida vivida desde dentro, donde la voz más importante no es la del mundo, sino la tuya, donde el respeto empieza en casa, en tu corazón, en tus pensamientos, en tu historia. Y si alguna vez dudas, vuelve aquí, a estas palabras, a esta verdad. Tu valor no depende de ser aceptado. Tu valor está en no olvidarte de ti mismo. Gracias por haber caminado hasta este punto. No estás solo, nunca lo estuviste.